Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 22 de Lecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida, querido oyente, a esta nueva emisión. Hoy estaremos hablando acerca del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, entre el versículo 32 y el versículo 52. Estamos seguros que será una bendición para su vida, así como lo ha sido para la nuestra. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Y pues otra vez encantadísimo de estar aquí en compañía suya y de los oyentes que amablemente quieran conectarse a este audio y a este ejercicio de estudio del texto bíblico, en este caso pues del Evangelio según Marcos, capítulo 10. Así es, creo que estamos preparados. Entonces queremos invitar a nuestros oyentes, si le es posible, a abrir su Biblia y acompañarnos en la lectura bíblica. Por favor, hágalo, porque eso también nos ayuda para comprender mejor la palabra de Dios. Sin más preámbulo, Dwight, pasemos a la lectura bíblica. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y en el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura de la palabra de Dios en esta ocasión. Este episodio que estamos grabando el día de hoy y que trata acerca de estas tres unidades temáticas, tenemos que decir que es la segunda parte del capítulo 10. En el episodio anterior de Lecciones Bíblicas estuvimos hablando acerca de una conversación que tuvo Jesús con los fariseos. De nuevo, los fariseos vienen a Jesús a preguntarle para tentarle. En esta ocasión la pregunta es sobre el divorcio.
Pero Jesús, en su sabiduría, toma esta pregunta y habla acerca del matrimonio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hablando precisamente de esa unión maravillosa que es el matrimonio. A continuación, Jesús le enseña a los discípulos una gran verdad acerca del reino de Dios y cómo entrar a él. Pensando y hablando precisamente de los niños, Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Allí estuvimos hablando acerca de cómo Jesús valora a los niños y cómo es importante dejar que los niños vayan a Jesús. El último episodio del que hablamos está centrado en este joven que viene y le pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que es una pregunta muy importante y una pregunta que hoy todavía nos hacemos. Jesús conversa con él y al final Jesús le dice: ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres para que tengas tesoro del cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Y este hombre no lo quiso hacer. Dice el texto que amaba sus riquezas. Y Jesús usa eso para hablar precisamente de cuáles serían las riquezas en el reino de Dios. ¿Qué es lo más importante en el reino de Dios? Así que después de haber hecho este contexto, llegamos a el pasaje que estábamos leyendo hoy. Van de camino a Jerusalén. Este viaje a Jerusalén, podemos decirlo que es como el principio del fin. En Jerusalén van a suceder muchísimas cosas muy importantes en torno al ministerio de Jesús. Debemos decir que ya han pasado aproximadamente 3 años, un poco más, y Jesús ya va hacia Jerusalén. Iba adelante, atrás estaban sus discípulos, y me llama la atención que sus discípulos le seguían con miedo. Así que la primera pregunta, Dubái, es precisamente esa: ¿por qué le seguirían con miedo? Y Jesús voltea y les dice lo que va a suceder. Les anuncia lo que va a ocurrir en Jerusalén. Subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le van a condenar a muerte, le entregarán a los gentiles, le van a escarnecer, le azotarán, le escupirán, le matarán, pero al tercer día resucitará. Sería que con esa noticia, con esos acontecimientos que han de suceder, sería por la razón por la cual los discípulos tenían miedo, ¿right? ¿Cómo lo ve usted? Esta es ¿qué ocasión en la que Jesús otra vez anuncia su muerte? Esta es la tercera vez, ¿no? Y correcto. Entonces, ellos ya lo tienen claro. Se van a Jerusalén en contravía de lo que es la seguridad, porque ellos habían estado huyendo no, sino desplazándose a focos de menor tensión, como era irse a Tiro y Sidón. El ministerio de Jesús se había desplazado un poco hacia tierra de gentiles, hacia Decápolis, y cuando venían la gente, los emisarios de Jerusalén, crecía la tensión. Entonces, en este caso, pues Jesús endurece su cara, ¿sí? Como alguna vez anunció el profeta, endureció su cara como un pedernal y afronta el camino hacia Jerusalén. Y los discípulos entienden a qué van, ¿sí? Esta no es una sensación nueva. Ellos pues habían en otras oportunidades sentido esto mismo. Por ejemplo, cuando Lázaro resucitó, ellos interpretaron las palabras de Jesús que dijo: mi amigo ha muerto, vámonos a unirnos a él. Y los discípulos en esa oportunidad también habían interpretado que iban a afrontar un destino de muerte. Pero aquí van a Jerusalén con abordando ese destino, saben lo que les espera. Seguramente, teniendo eso en mente, pues obviamente van a tener miedo. Miedo no solamente por lo que le va a suceder al maestro, que es terrible, sino miedo porque es probable que a ellos también les pueda pasar algo, son sus discípulos, ¿no? Y la descripción que hace Jesús es bastante puntual.
será entregado a los principales sacerdotes y luego a los escribas y le condenarán a muerte y luego le entregarán a los gentiles. Estábamos hablando particularmente de los romanos, que eran los que gobernaban en esa época, y ellos le van a escarnecer, le azotarán, le escupirán y le matarán. Y cuando hablamos de que los romanos mataban a alguien, pues precisamente estamos hablando de la crucifixión, que era una muerte absolutamente terrible para la época, que los romanos eran los que ejecutaban esta pena de muerte, pero al tercer día resucitará, les dice Jesús. Y me llama la atención que en esta ocasión volvemos a encontrar esa unidad de salvación, ese mensaje unificado, encapsulado. Hemos dicho en otras oportunidades, y eso es una crítica un poco a nuestra forma de ver el Evangelio, es que ponemos la atención en la muerte de Jesús. Y a veces dejamos por allá, como al final, el tema de la resurrección. El apóstol Pablo nos habla de que es una unidad completa. Jesús ha muerto y ha resucitado. Jesús, en las 3 ocasiones en que lo menciona, les dice toda la unidad completa. Voy a morir, voy a resucitar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No sé usted qué opine de esto, Dubái. Sí, es importantísimo y afortunadamente veo que hay un entendimiento por parte de los discípulos. Ellos entienden la inminencia de la resurrección de Cristo y se anticipan a su modo, a su manera. Jacobo y Juan enseguida entienden: Jesús resucita y resucita en gloria, y entonces vamos a capitalizar esto y ven la oportunidad para ir y hablar con Jesús. Ellos hacía unos días estaban discutiendo sobre el primero esto, y ellos todavía tienen esa espinita, y entonces como ven la inminencia de la muerte y resurrección de Cristo, entonces dices: Señor, cuando vengas en tu gloria, por favor, uno de nosotros a tu derecha y el otro a tu izquierda. Al parecer, esa solicitud que le hacen es como una solicitud de todos los seres humanos, ¿no? O sea, todos los seres humanos de alguna manera queremos figurar en algún lugar, tener algún puesto de reconocimiento. Jesús les acaba de decir que Él va a morir, que va a resucitar, y Santiago y Juan hacen una correcta interpretación de este hecho. Si va a resucitar, quiere decir que va a venir en gloria. Así que qué bueno que podamos entonces estar con Él. Y creo que usted lo ha mencionado muy bien cuando dice capitalizar la oportunidad. Y le hacen esta solicitud. Y démonos cuenta cómo una correcta interpretación genera una errada petición. Entienden muy bien que Jesús vendrá en gloria, pero la petición es equivocada. Y Jesús mismo se los dice. Jesús les dice: no sabéis lo que pedís. Y luego les hace una pregunta: ¿ustedes podrían beber del vaso en que yo bebo? ¿Ser bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron: podemos. Hay una claridad allí puntual. Y Jesús les dice: a la verdad sí. Del vaso que yo bebo, ustedes van a beber. Y con el bautismo en que yo soy bautizado, ustedes serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, hombre, eso no es mío dárselo, sino aquellos para quienes ya está preparado. Es decir, lo importante aquí no es los lugares, lo importante aquí es el compartir. No sé usted, Dubái, que nos quiera comentar sobre esta imagen acerca del vaso que yo bebo y del bautismo. Sí, creo que como el reto se prolonga en el tiempo y seguimos con la misma inquietud por ocupar posiciones de poder, entonces, si me permite, yo me apropio de la misma pregunta, una pregunta para mí y para todo aquel que siga a Cristo, si le parece que esa pregunta le toca, porque ¿puedes tomar del bautismo de Jesús? Y la respuesta que podríamos decir es: sí podemos. Así como Jacobo y Juan pudieron participar del bautismo de Cristo. Y de su copa también, de su mesa, participar de su mesa. ¿Podemos? Sí podemos. Y es una
un rasgo de todo el cristianismo, la institución de la Cena del Señor, en el que dice: tomad, esta es mi copa, tomad es mi copa. Y esa copa también se instituyó y se prolongó cuando los primeros discípulos en la iglesia perpetuaron esta cena del Señor. Entonces podemos participar de esas dos cosas. Y de los puestos de importancia que van, no importan, porque ya entramos. Entonces los demás estamos igualados. Nuestro Rey por excelencia vino a servir, pues nosotros ocupémonos más bien como en ese mismo objetivo, el objetivo del servir, servir, servir. La solicitud que hacen estos dos discípulos hace mella en los otros 10, porque cuando la oyeron, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Yo la verdad no sé, Dubái, si se enojaron porque no los tuvieron en cuenta a ellos, o se enojaron porque pensaban que esa solicitud era inapropiada. A veces creo que si Jacobo y Juan hubieran ido a Jesús a decirle: Señor, permítenos que 6 estemos a tu derecha y 6 a tu izquierda, todos estarían contentos con la solicitud. Porque los seres humanos somos dados a eso, a querer puestos de reconocimiento. Y es una lástima, porque no somos llamados para eso. Pero tal vez el orgullo, tal vez nuestra misma humanidad está dada para que queramos ser reconocidos, y queramos tener puestos y tener títulos. Y creo que aquí Jesús les da una lección maravillosa a todos. No sé usted qué opine de esa intención de postular, de esa intención de tener títulos. Sí, es natural, todos la tenemos, nosotros tenemos esa naturaleza, queremos ser los primeros, queremos ser como progresar y tener puestos de poderes. Esa es en general, ¿no? Hay quienes dicen no tenerlo, pero me parece que en general sí que tenemos esas ansias de poder. Y estos 10 habían estado enzarzados en una discusión similar en días anteriores. El día que Jesús se transfiguró y que estaban allí Jacobo y Juan y descendieron del monte y encontraron a todos al descender, y vieron a los 10 que estaban luchando con un espíritu y no habían podido, tenían esa misma discusión. Entonces, lo que pasa estos 10, yo no sé si también eso sería lo que estaban planteando. Se dice: pero es que estábamos en un pacto como de no agresión, ya nos habían regañado por esa misma pelea que tuvimos hace unos días y siguen insistiendo. Entonces, estamos desconcertados, nos enfada que sigan insistiendo sobre este tema. También puede ser, creo que muy interesante ese comentario para entender por qué el enojo de los otros 10. Jesús los llama y les dice: los que son gobernantes suelen enseñorearse de las naciones, tomar control de ellas, ejercer autoridad sobre ellas. Pero no será así con ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y aquí Jesús les presenta una gran lección de vida, y es que vuelve a hablar del servicio. Como usted bien lo dice, en la conversación anterior que tuvieron ellos con Jesús acerca del primero, del segundo, del tercero, Jesús había dicho lo mismo. El Hijo del Hombre vino para servir, no vino para ser servido. Y aquí vuelve el tema del servicio. Y Jesús les dice: hombre, aquí en el reino de Dios, el que quiera ser grande debe convertirse en un servidor. Aquí todos somos servidores. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y ese elemento del servicio es un elemento muy importante en nuestra vida y muy importante en el contexto del Evangelio. Porque ya hemos dicho previamente que el Evangelio es para todos, que ese mensaje de salvación nos pone a todos igual, todos somos pecadores y todos podemos acceder al Evangelio, creer en el Evangelio, en que Dios se manifestó en carne, murió en la cruz y resucitó. Y que en el Evangelio no se trata de puestos,
ni de primero, ni de segundo, ni de tercero. Se trata de que todos somos servidores y que en el Evangelio todos tenemos la posibilidad de participar de la copa del Señor, de participar del bautismo, de unirnos a Él por medio de estos actos maravillosos. Y hombre, todos somos servidores, todos somos servidores. ¿Qué rol juega el servicio en la vida cristiana? Dubái, ¿usted cómo lo ve? El servicio es crucial en lo que es el Evangelio, el reino de Dios. Y tenemos un listón muy alto. Si nuestro Rey Máximo sirvió de esa manera que sirvió, pues nosotros no pretenderemos ser mejores o mayores que el que nos puso este estándar de ser el primero. El primero es así de humilde, de siervo, y que fue capaz de entregar su vida en rescate por nosotros. Pues los demás, ¿en qué plan quedamos? Yo creo que quedamos empatados, y si hubo alguien que nos iguala por lo bajo, por el lado del servicio, sin que eso nos desacredite, porque al contrario, podemos participar de su gloria y eso es ya un triunfo. Recordemos que Marcos presenta a Jesús como el rey siervo, ese rey que teniéndolo todo, se humilla a sí mismo y se convierte en siervo y viene precisamente a servir. Y el versículo 45 es un versículo muy importante y es un argumento de Jesús. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Algunos comentaristas están de acuerdo, y no sé, Dubái, usted qué opine de esto, en que este versículo resume el Evangelio según San Marcos. Hasta aquí hemos visto a Jesús sirviendo. Ha servido a los enfermos, ha servido a los endemoniados, ha servido a sus discípulos, ha servido a hombres, ha servido a mujeres, ha servido a niños. Aquí hemos visto a Jesús en ese rol del servidor, del que viene a servir. Y de aquí en adelante vamos a ver una nueva faceta de Jesús, y es cuando Él da su vida en rescate por muchos. ¿Qué opina usted acerca de la idea de que en el versículo 45 se puede resumir el Evangelio según San Marcos? Creo que es acertada. Jesús es presentado como rey, pero ¿qué clase de rey? Un rey que sirve, un rey dispuesto a entregar su vida, a vivir de esta condición humilde, sencilla. El rey usualmente manda a los peones delante para que afronten las circunstancias difíciles, para que la vida del rey sea preservada, como ocurre con el ajedrez, por ejemplo. Pero aquí funciona un ajedrez totalmente distinto. No es sacrificar a los peones, sacrifica al rey primero para que las otras fichas sean salvadas. Es el antiajedrez de la salvación, y que pues nosotros podemos copiarlo para tener ese mismo principio del reino, ¿sí? Entonces es una enseñanza maravillosa, y me parece que ese resumen, este versículo como resumen del Evangelio según Marcos, es acertado. Debo decir que la imagen del ajedrez me pareció muy llamativa, muy bonita, y no la tenía en el radar, pero es una forma muy precisa de mostrar qué fue lo que pasó. Ese rey que se hace peón y que va adelante, tal cual. Y llega la oportunidad para que Jesús les demuestre que Él vino a servir, y es con Bartimeo. En su recorrido viene a Jericó, y al salir de Jericó va Jesús, van sus discípulos, va una gran multitud, y se encuentran a un ciego. O no, corrijo, hay un ciego allí que está mendigando. Su condición no le permite hacer otra cosa que mendigar. Ese ciego se llama Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comienza a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque era ciego, había desarrollado, como sucede en muchos casos, había desarrollado muy bien su oído y también su voz, y gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué referencia tiene usted en relación a Bartimeo, Dubái?
Bueno, Bartimeo, primero decir que ese prefijo bar, hace alusión a ser hijo de. No sé si establecer directamente que este es el nombre del mendigo, sino más bien una referencia. Este es el hijo de don Timeo. Es un hombre que, aunque tiene el nombre aquí, no sé si es tan su nombre. Pero lo que sí sé es que estaba fastidiando a las personas. Estaba fastidiando. Habíamos preguntado, usted había preguntado en unos capítulos anteriores sobre cómo era posible que se pudiera hablar a una multitud sin tener megáfonos y sistemas de sonido impresionantes. Y ocurre que, pues esto se solucionaba, según lo he estudiado, porque su pregunta que fue planteada hace varios capítulos, la he venido estudiando, y entonces una parte de la solución está en los escenarios naturales, los anfiteatros naturales. El Mar de Galilea era un anfiteatro natural excelente. Allí se ha hecho pruebas actualmente de pararse a la orilla del mar con puntos estratégicos y hablar, y tiene unas condiciones naturales maravillosas para la propagación del sonido. Es un anfiteatro natural. Pero el otro aspecto es la disciplina. En el episodio anterior hablábamos de que la gente se había ensañado contra los niños, porque claro, los niños hacen ruido y esto, y entonces la gente, en el ejercicio de querer escuchar a Jesús, pues ante los focos de desorden, entonces toman medidas. No hagan que los niños molesten y permítanos escuchar. Y en este caso, pues un mendigo que está dando voces, que está gritando, es molesto, y por eso le están callando continuamente. Cállate. Pero este hombre insiste, porque es algo maravilloso. Hemos visto gente muy humilde, muy sencilla, como la mujer que tenía el flujo de sangre, que hizo un argumento maravilloso para poder acceder a la sanidad del maestro, o como la mujer sirofenicia, que hizo un argumento exquisito para que la misericordia del Señor se activara hacia ella. Y en este caso, este hombre mendigo también tiene una lucidez maravillosa, porque a Jesús le dice con un reconocimiento de lo que es Jesús, hijo de David. Yo creo que usted nos puede ampliar ese aspecto. ¿Qué significa para los judíos ser hijo de David? Que este hombre tiene una lucidez impresionante. Bueno, pues esa referencia conecta directamente a Jesús con esa genealogía de David, el principal rey de Israel, y el cumplimiento de la profecía. Habíamos estudiado previamente en otros episodios que había una profecía en que el Mesías vendría, que sería el ungido y que sería de la raíz de David. Y creo que precisamente esta descripción que hace Bartimeo es correcta. Y si a él le hubieran preguntado para usted quién es Jesús, él hubiera dicho es el hijo de David, y habría estado en lo correcto. Y es una identificación maravillosa. Y sobre esa identificación, Bartimeo hace una solicitud. Le dice, ten misericordia de mí. Y lo que pasa a continuación es maravilloso. Jesús lo manda a llamar. Jesús se detiene primero, luego lo manda a llamar, y van y llaman al ciego. Siempre me ha parecido muy llamativa esta expresión del mensajero. Se acerca el mensajero allí y le dice a Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Y creo yo que quienes estamos en ese rol de mensajeros, creo que ese es el mensaje que hay que dar. Ten confianza, levántate, te llama. Si alguien nos escucha en esta ocasión, está escuchando este podcast y se encuentra de alguna manera en una situación similar a la de Bartimeo, permítame tomar este rol de mensajero y decirle, ten confianza, Jesús te llama, levántate. Sí, tenemos esa bonita experiencia como mensajeros de transmitirle a la gente esta noticia de esperanzadora.
Y es que cuando Él lo llama, ya se sabe lo que va a pasar. Yo creo que esa alegría del mensajero que le transmite es porque sabe lo bueno que le va a pasar a este hombre. Y incluso se ve porque Jesús trasciende, va más allá de la sanidad y le expresa a este hombre un contenido mayor al que solicitado. Tu fe te ha salvado, no solamente sanado, porque sí que recobró la vista, pero fíjese en el siguiente aspecto, lo seguía por el camino. Entonces se despojó de sus harapos porque él dejó su manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces se despojó de sus harapos y ahora esa condición triste e indigna la ha cambiado seguramente por unas vestiduras de mejor calidad y por una vida transformada siguiendo a Cristo. Así es, y volvemos a ver a Jesús en su rol de servidor. En esta ocasión sirviendo a un ciego que seguramente era despreciado por su sociedad, a un ciego que estaba fuera de la ciudad, allí estaba mendigando, y Jesús, que es rey y su siervo, va y actúa para con este hombre en su rol de rey, porque lo sana, no solamente lo sana, sino como usted menciona, lo salva y además le sirve, porque se pone a su disposición y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Eso es una pregunta de un siervo que le dice a su amo, ¿qué quieres que te haga? Esa es la pregunta que Jesús hace, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dice que recobre la vista, y usted ya ha comentado el cierre de esa historia. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Jesús le dice, vete, ¿no? Le dice, vete, tu fe te ha salvado. Aparece aquí otra frase que es muy de Marcos, y enseguida, inmediatamente, eso se repite mucho en Marcos, en este evangelio lleno de acción, dice que recobró la vista, y en vez de irse, como Jesús le había dicho, este hombre se convirtió en un seguidor de Jesús, seguía a Jesús en el camino, de manera que este episodio es un episodio muy hermoso, en donde vemos precisamente a Jesús sirviendo y a un ciego que reconoce a Jesús y cuya vida es transformada por completo. Muy bien, John. Yo creo que es el momento que por favor nos plantee cuál es la lección o lecciones que podríamos extraer del mensaje de hoy y las elecciones posibles. Ha sido hoy una oportunidad maravillosa, como siempre, de reflexionar sobre el texto bíblico, de analizarlo, y permítame sugerir algunas ideas que pueden ser lecciones bíblicas para nuestra vida. El comentario que Jesús les hace acerca de lo que va a pasar en los días que vienen les trae a los discípulos miedo. Y es que no era fácil. Su maestro, según sus propias palabras, iba a ser azotado, iba a sufrir mucho, iba a morir. Y él decía que iba a resucitar. Esto a ellos les generaba miedo. Hoy, que conocemos la historia ya con el final, hoy nos produce alegría, porque precisamente por ese acto de redención hoy tenemos salvación. Ese mensaje es una unidad salvadora. Ese mensaje tiene que ver con la muerte y la resurrección. Una cosa que va directamente relacionada con la otra. Y frente a esa verdad maravillosa de que Jesús muere y resucita porque tiene todo el poder para vencer la muerte, viene una interpretación adecuada, y es que luego de la resurrección vendrá en gloria, como tal cual sucedió. Y frente a esa verdad salvadora, nuestro rol no debe ser el de pensar qué lugar tenemos frente a ella o qué puesto de poder podemos tener. Al contrario, creo que este pasaje nos enseña es que es una bendición poder participar frente al Evangelio en el bautismo, poder participar en el Evangelio en la mesa, y creo que eso es maravilloso, en donde no hay primero, no hay segundo, no hay tercero, en donde todos somos iguales,
en donde todos somos servidores. Si el Maestro de Maestros, si Dios manifestado en carne vino a servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Si hemos creído en el Evangelio, si hemos creído que Dios se manifestó en carne, que murió y que resucitó, y todo lo hizo por servicio, todo lo hizo movido por el amor por nosotros, todo lo hizo para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Allí estaba Bartimeo, un ciego que por su condición física no ha tenido otra opción tal vez que estar a la salida de la ciudad esperando que alguien le dé una moneda. Pero en medio de su ceguera había desarrollado muy bien su oído y había escuchado seguramente hablar de Jesús y había pensado quién era Jesús y lo reconoce con claridad. Hijo de David. Y le pide misericordia, y Jesús, quien es el Rey Siervo, tiene con él misericordia. Y no solamente lo sana, sino que le da algo mayor, y es que lo salva. Y Bartimeo se convierte en un seguidor de Jesús. Creo que de esas verdades bíblicas maravillosas podemos en esta ocasión aprender que hemos recibido un mensaje maravilloso, un mensaje salvador. Dios se ha manifestado en carne y allí dio su vida por nosotros y resucitó en gloria con todo el poder. Y eso lo hizo para hacernos participantes a todos de ese evangelio. Y bajo el reino de Dios todos somos servidores, que es el mejor puesto que podemos tener. Es el mejor lugar que podemos tener, el de servir. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y permítame cerrar con la idea de que todos somos Bartimeo. Todos en algún momento estuvimos ciegos. Todos en algún momento estuvimos allí esperando que alguien hiciera algo por nosotros. Pero por allí pasó Jesús y tuvimos la oportunidad de reconocerlo, de decirle, ten misericordia de mí. Y Él, en su rol maravilloso de Rey Siervo, tuvo misericordia de nosotros y hoy somos sus seguidores. Y hoy le seguimos para servirle. Creo que es una maravillosa lección que hoy nos deja este pasaje bíblico y una invitación a recibir esa unidad salvadora y a convertirnos en seguidores de Jesús y en ese orden de ideas en sus siervos. Si Él vino para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Muy bien, John. Gracias a Dios, gracias a usted también por compartir con nosotros este pensamiento. Nos falta un ejercicio, el de cambiar los nombres de las secciones o proponer nombres de las secciones, a ver si de acuerdo con nuestro entendimiento de lo que es el mensaje principal, estaríamos o no de acuerdo con lo que suelen poner las traducciones. De acuerdo. Para el primer episodio, dice en Reina Valera 60, nuevamente Jesús anuncia su muerte. ¿Alguna propuesta? Podríamos pensar en camino hacia Jerusalén, encaremos la muerte. Bueno, bastante narrativo. En coherencia con lo que yo había mencionado, yo podría decir, a ver, un mensaje, no, creo que no. No, yo sí quiero ajustar el texto para ser consistentes con lo que encontramos de que otra vez me concentré yo en la muerte, ¿sí? Encaremos la muerte y la resurrección. Muy bien. Yo le pondría noticias de gloria. Un tanto más poético, un tanto más literario, pero es lo que, bueno, es que la noticia es el hecho que ya pasó, ¿no? También. Entonces... Pero es que eso es el evangelio, es una noticia, correcto, es una buena noticia, entonces no hay problema. Muy bien, gracias. Sí. Lo que sigue en curso.
¿Cómo? Que es además una noticia en curso porque seguimos anunciándola y disfrutándola. De acuerdo. Y pues, tenemos también como la misma oportunidad que tuvo Jacobo y Juan para ir y decir, oye, dame un puestico por allí en el número 10.000, porque ya la izquierda y la derecha están ocupadas. ¿Qué título le pondría usted a la petición de Santiago y Juan? Vaya. Estamos todos empatados. Sí, me quedo con ese. Eso está perfecto. Está muy bien, está muy bien. Todos estamos igual. Aquí todos somos servidores. Sí. Es que eso me hace acordar de la frase esta que dice que en la granja algunos son más iguales que otros. Todos somos iguales, pero algunos que son más iguales que otros. Pero eso aquí tiene un sabor distinto, porque el que debería ser el más de todos fue el que menos, al que más lo vejaron, lo maltrataron, lo escarnecieron. Entonces, ese es el principal de nosotros. Entonces, ese es el menos igual de todos. Uh-huh, se hizo igual a nosotros, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? El último es Bartimeo, el caso de Bartimeo. Un ciego que escucha, que es muy inteligente, que reconoce a Jesús, quien se vuelve su seguidor. Eso no es un título. Es una descripción. Una descripción de todo el pasaje. Pero es que este pasaje, aparte de ser muy conocido, es muy hermoso. Toda la escena de Bartimeo. ¿Y qué tal le parece este? El que más ve es un ciego. Completamente de acuerdo. El que más ve es un ciego. Queda. Aprobado. Muy bien. Queda. Hombre, Dubái, ha sido un espacio muy, muy, muy agradable de compartir el texto bíblico. Y ya para ir terminando, quiero contarle a nuestros oyentes que Elecciones Bíblicas, tenemos una noticia para darles. Elecciones Bíblicas cuenta con cuenta en Instagram. Y allí estamos teniendo unas conversaciones bíblicas todas las noches. A las 9:30 de la noche, hora de Colombia, nos encontramos con algunos hermanos, algunos compañeros y analizamos apartados de la Biblia. Son conversaciones muy cortas, alrededor de 15 o 20 minutos, sobre un pasaje de la Biblia y queremos invitarles para que nos acompañen. Entonces, eso queda igual grabado, está en la cuenta de Instagram de Elecciones Bíblicas, así lo puede buscar en Instagram y allí puede añadir esta cuenta para que no se pierda también este espacio de conversación en torno al texto bíblico. Entonces quería dejar esa invitación. Y Elecciones Bíblicas entonces va creciendo porque ya tenemos podcast y tenemos este espacio de conversaciones en video. Vamos creciendo y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Dwight, una invitación ya para cerrar, ¿algo para decir? Pues solamente capítulo 11 del Evangelio según Marcos, que ya constituye la entrada triunfal en Jerusalén. Sí, entramos pues en la parte final de lo que es el Evangelio, porque ya pues es esto que Jesús ha venido anunciando 3 veces, pues empieza a tener su lugar, su ejecución. Pero empezamos con la entrada triunfal en Jerusalén. Iremos hasta el versículo 19, propongo. Correcto, entonces invitamos a nuestros oyentes para que puedan acompañarnos, estudiar en la lectura, proponer conversación. Si quieren interactuar a través de nuestros canales digitales, bienvenidas sus observaciones. Bueno, Dubái, hemos pasado un momento muy agradable, gracias a Dios. Ha sido, como siempre, un honor poder compartir este pasaje con nuestros oyentes, poderlo compartir, poderlo reflexionar, poder sacar lecciones y invitación a elegir correctamente. Y bueno, llegamos así al final de este episodio número 22. De manera que les enviamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España.
Dios les bendiga a todos.